esta última sesión. Bienvenidos nuevamente a esta última sesión de nuestro programa bianual de G4LAC. Estamos muy felices de tenerlos en este espacio después de casi 2 años de compartir con ustedes diferentes sesiones y diversos tópicos y temas que nos han estado acompañando y también alimentando acerca de todas las experiencias en los diferentes instrumentos de financiamiento verde que hemos podido ver. Entonces, esta sesión del día de hoy se llama Alineación de flujos de financiamiento público y de política pública. Es un tema que también fue muy solicitado a través de las diversas sesiones y de los diferentes grupos que también hemos podido compartir con ustedes. Y bueno, de forma siguiente vamos a ver algunos aspectos técnicos de este espacio y luego la agenda. Siguiente, por favor. Recuerden también de que contamos con, para las personas que nos acompañan desde el espacio en Zoom, tenemos interpretación y esa sesión también estará grabada en inglés y español para que en el momento que deseen compartirla o volver a escuchar, está disponible en el canal de YouTube de la plataforma Let's Learn. Siguiente, por favor. Recuerden también que este espacio será grabado, como les estábamos mencionando, y que por las diferentes plataformas vamos a recibir comentarios, vamos a recibir también sus preguntas para que en ese espacio que tendremos más adelante podamos ir resolviéndolas. Y que recordarles que también al final del espacio tenemos preguntas y respuestas para aquellos que se animen a compartir por ahí algún comentario extra. Siguiente, por favor. Entonces, revisemos rápidamente la agenda. Vamos a tener un pequeño espacio de bienvenida, donde también tendremos alguna recapitulación de cómo ha sido estos 2 años de programa de G4LAC. Luego de ello pasaremos una breve introducción a la temática a cargo de Nergis Ulazán, que nos estará acompañando con estos conceptos para poder pasar ya luego a la presentación de las experiencias, donde también tenemos a dos representantes muy interesantes que nos traen toda la experiencia respecto a taxonomías que vamos a ver el día de hoy. Finalmente vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas, las conclusiones del espacio donde nos está acompañando Rocío García y finalmente el cierre a la sesión donde estaremos también viendo una recapitulación de todo este evento. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Grecia Gutiérrez, coordinadora del programa de conocimientos de G4LAC y muy feliz de estar en esta última sesión con ustedes. Siguiente, por favor. Este es nuestro recorrido de forma general. Nos gusta mucho esta diapositiva porque también nos permite ver de forma muy visual y muy linda cómo ha sido ese trabajo desde el 2024. Ya nos encontramos en nuestra última sesión, solo para que puedan recordar que también hemos visto todos esos instrumentos y que están disponibles están disponibles en las grabaciones de YouTube. Siguiente, por favor. Y bueno, le doy la bienvenida a Montserrat Gillot, que nos acompaña también desde PNUD para que nos pueda dar este espacio de bienvenida y las palabras. Muchas gracias, Montserrat. Muchísimas gracias a todos y gracias por darnos una oportunidad para poder compartir en esta sesión. Es un gusto darles la bienvenida a esta sesión que marca el cierre de un ciclo de 6 encuentros técnicos del programa de gestión de conocimientos sobre estrategias e instrumentos para las finanzas verdes en América Latina y el Caribe. Este programa, como saben, forma parte de la Iniciativa Regional Innovación para las Finanzas Verdes en América Latina y el Caribe, o Give4LAC, implementada por el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante la Embajada de Suecia en Colombia. Cuando iniciamos este espacio, partimos de una premisa muy sencilla pero importante. En la región sabemos que existe gran dinamismo, ideas sólidas y experiencias valiosas en materia de financiamiento verde. Pero el desafío existía en parte en lograr que estas iniciativas logren avanzar hacia estructuras financieras institucionales, operativas, que permiten escalar, movilizar recursos de diversas fuentes y sostenerse en el tiempo. O sea, cómo pasamos de estas ideas aisladas de pilotos realmente a algo que pudiera ser un poco de más grande escala y cómo pudiéramos generar discusiones para poder hacer esto replicable. Y con este propósito diseñamos este ciclo para poder visibilizar las experiencias que ya están funcionando, promover el intercambio sur-sur como una estrategia para facilitar la adaptación
y la réplica de soluciones que han demostrado resultados en los distintos contextos de América Latina. Y a lo largo de las 5 sesiones, reunimos especialistas de toda la región para profundizar en los instrumentos como financiamiento mixto o blended finance, marcos de finanzas nacionales integrados o INFFs, pagos por resultados, así como mecanismos de inversión privada. Estos, entre otros enfoques que hemos visto, han demostrado resultados concretos y muestran el alto nivel de innovación que existe en la región. Y a través de esta serie de conversaciones hemos visto aprendizajes transversales que aparecieron una y otra vez en todos los casos que analizamos y que me gustaría realmente compartirlos pensando cómo podemos reflexionar para poder integrarlos. La primera es esta relevancia de la coordinación interinstitucional que nos permite alinear visiones, evitar duplicidades y fortalecer la gobernanza de los instrumentos del financiamiento verde. En la manera que podemos trabajar coordinada, podemos brindar diferentes esfuerzos y hacer abogados de nuevas ideas y empezar realmente a enriquecerse. Esto es algo fundamental. La segunda es el valor de una participación activa de los actores claves, desde las comunidades locales, el sector privado, hasta gobiernos subnacionales. Esto como base para la legitimidad, pero también de la sostenibilidad de las soluciones. Y esto parte desde un excelente mapeo de los actores y su papel para la viabilidad de los instrumentos financieros. Tercero, los marcos normativos institucionales como piedras cornicias para todas las soluciones y como un factor altamente habilitante. Esto incluye generar las bases que permiten manejar salvaguardas sociales y ambientales, asegurar sistemas transparentes y criterios claros de rendición de cuenta que dan certeza jurídica y una visión clara para todos los que están participando en la innovación financiera. Igualmente relevante, el adquirir capacidades técnicas fuertes que se ven fortalecidos mediante no solo un sistema de aprendizaje continuo y de intercambio, sino sistemas de monitoreo o oportunidades para tener feedback loops. Viendo estos como esenciales para que los instrumentos puedan evolucionar, adaptarse, se mejoren con el tiempo y puedan escalarse a nivel nacional y territorial. Así es como salimos de un piloto y podemos ver una visión mucho más amplia. Y finalmente se confirma que hay un papel y un valor en la búsqueda de sistemas y mecanismos de financiamiento novedosos, siempre que estos estén orientados a resultados y sean estructurados de una manera que pueda generar confianza entre los actores. Se ha confirmado que estas soluciones, además, cuando están bien hechas, tienen una alta capacidad de movilizar recursos públicos y privados, generando eficiencias y oportunidades para poder brindar más financiamiento. Y durante el año hemos ido documentando estas conversaciones francas que hemos tenido con todas sus lecciones aprendidas. Y estas pensamos publicarlas en 2 reportes que estaremos disponibles en este año. Esperemos que con ellas nos ayuden a mantener documentadas las mejores prácticas de las cuales hemos podido aprender en esta serie de webinars, viendo esto como un punto de partida también para detonar mayor cooperación entre los que estamos aquí presentes. Y hoy cerramos esta serie con un tema fundamental: los flujos de financiamiento público y la política fiscal. Porque finalmente la transición hacia economías bajo en carbono en América Latina y el Caribe no solo dependen de la inversión privada, sino también en un alineamiento de los presupuestos públicos, incluyendo políticas fiscales, instrumentos regulatorios con una visión de desarrollo mucho más amplio e integrado. Herramientas como las taxonomías verdes y los sistemas de seguimiento del gasto climático son esenciales para esto, ya que orientan la asignación de recursos y apoyan el cumplimiento de las NDCs y las estrategias de largo plazo. Además, permiten identificar futuras necesidades de inversiones y poder etiquetar posibles portafolios de inversión. Hoy conoceremos las experiencias de Chile y de México, 2 países que han avanzado en el uso de instrumentos innovadores para alinear el financiamiento público con sus objetivos ambientales. Estas experiencias nos permiten identificar lecciones prácticas, desafíos y oportunidades para fortalecer la acción ambiental desde el sector público en toda la región. Y quiero mencionar que aunque esta sea la última sesión del ciclo, no es el fin de nuestro trabajo. Continuaremos fortaleciendo capacidades, generando conocimientos y acompañamiento a los países a través de las iniciativas regional para innovación de las finanzas verdes en LAC y del LAC Facility, un nuevo mecanismo, plataforma de cooperación liderado por el PNUD que estará orientado a apoyar el desarrollo humano resiliente y la movilización de financiamiento verde en toda la región. Desde el PNUD buscamos innovar y continuar con series de intercambio en nuevas temáticas como innovación tecnológica, modelos financieros para sistemas de energía limpia, transporte, entre varios otros.
A todas y a todos los participantes quiero agradecerles su interés, su constancia y sobre todo su compromiso con avanzar colectivamente en esta agenda, viendo que las oportunidades de compartir esta visión de América Latina, estas visiones de innovación, son realmente un paso importante para poder acelerar la competitividad en la región y realmente transformar nuestras economías, todas compatibles con una visión de desarrollo. Damos un agradecimiento especial a nuestras y nuestros invitados de Chile y de México por compartir generosamente sus experiencias. Muchísimas gracias por este espacio y que tengan una excelente sesión. Muchas gracias, Monserrat, por tus palabras. En realidad ha sido un camino bastante retador, pero a la vez muy gratificante conocer todas estas experiencias y también a todas las personas que nos han acompañado de países de la región y también los retos y oportunidades que han podido mostrarnos en el camino hacia la implementación de estos instrumentos de financiamiento verde. Y también nos emociona de que estos espacios son espacios para crear sinergias y creo que ese es el impacto que también estamos buscando, conectar y lograr difundir estos instrumentos y también todas las lecciones aprendidas que nos han podido compartir. Muchas gracias nuevamente y a continuación le doy la bienvenida a Nergis Gulasan, quien es especialista regional en finanzas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos va a brindar este espacio introductorio que también es muy importante para que tanto las experiencias de México y de Chile que vienen después puedan también complementarse con esta información. Entonces, Nergis, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos y gracias por acompañarnos. La conversación de hoy se sitúa en la intersección entre la política climática y las finanzas públicas, las finanzas sostenibles, una intersección que está adquiriendo cada vez mayor relevancia para los gobiernos de América Latina y el Caribe. Y durante la última década, los países de la región han asumido compromisos importantes en materia de acción climática y desarrollo sostenible. El desafío ahora no es solo a qué nos comprometemos, sino cómo traducimos esos compromisos en decisiones presupuestarias, flujos financieros e inversiones reales sobre el terreno. En este contexto han surgido dos herramientas especialmente relevantes. La primera es la medición del gasto público vinculado a la acción climática. Entonces, al identificar, etiquetar y hacer seguimiento del gasto relacionado con el clima dentro de los presupuestos nacionales, los gobiernos pueden entender mejor cuánto están invirtiendo realmente en mitigación y adaptación, evaluar la alineación con sus objetivos climáticos y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, estos sistemas ayudan a los ministerios de Hacienda a pasar de ver el clima como un tema sectorial a reconocerlo como una prioridad fiscal y de desarrollo central. Y la segunda herramienta son las taxonomías de finanzas sostenibles. Las taxonomías proporcionan un lenguaje común para definir qué se considera ambientalmente sostenible y cada vez más que contribuye a los objetivos climáticos. Las taxonomías ayudan a alinear políticas públicas, instituciones financieras, inversionistas y bancos de desarrollo en torno a definiciones compartidas, reduciendo la incertidumbre y el riesgo de greenwashing y orientando el capital hacia actividades prioritarias. En América Latina y el Caribe estamos viendo avances rápidos en ambos frentes. Países como Chile, México, Colombia y Brasil están desarrollando taxonomías nacionales, implementando sistemas de etiquetado presupuestario y utilizando estas herramientas para alinear mejor las finanzas públicas y privadas con sus objetivos climáticos y de desarrollo. Y en este contexto, el PNUD ha venido apoyando a los gobiernos de la región mediante asistencia técnica, por ejemplo, en etiquetado presupuestario climático y revisiones de gasto,
apoyo al diseño e implementación de taxonomías de finanzas sostenibles y también a través de promoción de la coherencia entre las taxonomías, los marcos fiscales, los planes nacionales de desarrollo y las estrategias climáticas. A nivel regional, el PNUD también ha coliderado junto con nuestros socios de Naciones Unidas y diferentes organismos financieros internacionales el desarrollo del marco común de taxonomías de finanzas sostenibles para América Latina y el Caribe. Y este marco ayuda a los países a construir taxonomías alineadas con las mejores prácticas internacionales, pero reflejando al mismo tiempo las prioridades regionales, nacionales y las necesidades de desarrollo y las realidades institucionales. Con ello, se está avanzando hacia una arquitectura de finanzas sostenibles más coherente e interoperable en toda la región. Bueno, lo más valioso del panel de hoy es que vamos a ir más allá de la teoría. Escucharemos directamente a profesionales que han estado involucrados en el diseño e implementación de estas herramientas, tanto desde la perspectiva de las finanzas públicas como desde instituciones financieras de desarrollo. Comenzaremos con una primera ronda sobre las motivaciones, luego pasaremos a las experiencias de implementación y finalmente reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas y el impacto. Bueno, primero me gustaría dar la palabra a María Ignacia López, asesora de la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda de Chile. Chile es uno de los países pioneros en la medición del gasto público vinculado a la acción climática y el año pasado también publicó una taxonomía nacional centrada en actividades ambientalmente sostenibles. Entonces, María, primero, ¿podrías explicarnos cuál fue la principal motivación de Chile para avanzar en estas dos áreas? Hola Nergis, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Gracias, Bueno, María. gracias, primero agradecer la invitación y bueno, saludar también a todos y todas que nos están viendo. Eh, Respecto a tu pregunta de la motivación, yo creo que el puntapié inicial es un poco cómo generamos que el Estado empiece a generar interés en estos temas y muchas veces es directamente viendo iniciativas, viendo aprendizajes y experiencias de otros países. Nosotros como Latinoamérica obviamente solemos estar un poco más atrás en varios de estos temas respecto a Europa o Asia, donde ya se están viendo estos temas. Y esto comenzó hace, yo diría, 2019 aproximadamente, en que ya el gobierno de Chile empezó a mostrar interés por estos temas. eh, y en estos temas que ya dejan de ser un poco de un Ministerio de Medio Ambiente, sino de cómo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas empieza a analizar temas verdes de cambio climático, temas ambientales. En el 2022 se formó una oficina de finanzas sostenibles directamente en el Ministerio de Hacienda, que es algo bastante innovador y que también marca un poco precedente de que efectivamente Hacienda esté mirando estos temas. Y también, en paralelo, yo creo que el interés del sector público, algo que también golpea muy fuerte, sobre todo en el Ministerio de Finanzas, nosotros vemos que, ya voy a contar más adelante, pero por ejemplo la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles que nosotros lanzamos el año pasado, viene dada principalmente por un interés del sector privado y de cómo el sector privado fue a golpear nuestra puerta y decirnos cómo nos ayudan con esto. Y eso también yo creo que este empuje del sector privado con este interés del sector público hace que esto se transforme en una política más de Estado que también de gobierno uno a uno y que son temas que hoy día yo creo que ya en cualquier país ya no es raro. Yo creo que ya nadie se cuestiona de por qué un Ministerio de Finanzas, de Economía y de Hacienda está metiéndose en temas climáticos, medioambientales. Y eso, yo creo que agradecer también obviamente el apoyo de multilaterales. De hecho, estuvimos la semana pasada en un evento con PNUD mostrando todos los avances que hemos tenido en los últimos 5 años y que esa también revisión de experiencias comparadas también obviamente siempre facilita el que estos temas se pongan acá en el Estado.
Fantástico. Muchas gracias, María, y vamos a escuchar más sobre su experiencia. Ahora me gustaría dar la palabra a Eric Rodríguez Maldonado, subdirector de Medio Ambiente de FIRA, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en México. Eric, primero podrías presentar brevemente la misión de FIRA a quienes no están familiarizados con su trabajo y luego me gustaría también preguntarte cómo FIRA tiene experiencia en el diseño de taxonomías internas, así como en la contribución al diseño de la taxonomía sostenible de México. ¿Podrías explicarnos por qué el desarrollo de las taxonomías ha sido una prioridad para México? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues primero que nada agradecer la invitación y muy buenos días a todos los asistentes. Eh, FIRA, somos una institución financiera de desarrollo con funciones análogas a un Banco Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos es prestar servicios financieros al sector agroalimentario en todo México, principalmente a través de préstamos y de garantías, un poco de asistencia técnica también, y lo hacemos desde el segundo piso. Esto es, pues nosotros no brindamos nuestros servicios financieros directamente, sino a través de intermediarios financieros, que pues son normalmente bancos, instituciones financieras no bancarias, cajas, sociedades cooperativas, etcétera. Todas ellas que operan en el medio rural y o en el sector agroalimentario, ¿no? También la visión de FIRA es financiamiento de toda la cadena, entonces no solamente nos quedamos en la producción primaria, en los cultivos, por ejemplo, propiamente, sino que también podemos apoyar la distribución, la logística, el procesamiento, etcétera, ¿no? Ese es a grandes rasgos, digamos, la misión de FIRA. Centrándonos un poquito más ya en el tema que nos ocupa, uno de los tres objetivos prioritarios que tiene FIRA actualmente tiene que ver con el desarrollo sostenible. Para nosotros es una misión, hemos visto que hay grandes retos en el sector agroalimentario, pues no solo en México, en el mundo, y obviamente el hacer financiamiento sostenible, pues es un compromiso también, ¿no? Es una responsabilidad que tenemos debido a que pues ya pues las políticas de desarrollo han cambiado muchísimo en los últimos años y ya no se busca solamente, pues digamos, producir más o tener mayor rentabilidad, sino también hacerlo con respeto al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, en ese sentido, mucho de nuestra misión es lograr remover esas barreras financieras a proyectos que tengan estos beneficios al medio ambiente y a la sociedad, por lo menos que ese no sea la barrera que limite el desarrollo de estos proyectos, ese es nuestro anhelo. Y en este sentido, para nosotros hemos participado activamente desde más o menos el 2018, construimos nuestra primera taxonomía, esta fue una taxonomía interna, en donde teníamos un reto. Y el reto era muy claro para nosotros y es que era cómo podemos identificar y tener un lenguaje común para tener proyectos o identificar proyectos sostenibles para direccionar financiamiento de organismos financieros internacionales que en ese momento nos estaban apoyando. Entonces la necesidad era como muy práctica y muy real y fue así como creamos una primera taxonomía. Obviamente a lo largo del tiempo pues ha ido avanzando muchísimo los temas. Hoy tenemos tres taxonomías diferentes en FIRA, una de proyectos sostenibles que sí evalúa aspectos ambientales, sociales y económicos de los proyectos que financiamos. Otra que es exclusivamente para inversiones en adaptación y resiliencia al cambio climático, en donde ya adoptamos una visión un poco más territorial, porque el cambio climático y sus efectos pues, son muy localizados, obviamente, y de diferentes maneras en diferentes partes del territorio. Y acabamos de crear, por así decir, una sobre pesca y acuacultura sostenible, la cual de hecho pues, fue la base para una emisión justo de un bono temático, de un bono azul, y justamente dentro de estas tres taxonomías habrá ido evolucionando no solamente para direccionar recursos de organismos financieros internacionales, que dan un gran apoyo siempre a las instituciones, sino también utilizando el mercado de deuda, ¿no? Haciendo emisiones temáticas recurrentes. FIRA emite regularmente bonos verdes, azules, sociales, etcétera, y estamos trabajando pues en un paquete mayor.
Pero efectivamente, con esa experiencia es que nosotros participamos de la iniciativa liderada por el Gobierno de México, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el equivalente al Ministerio de Finanzas en muchos otros países, para crear una taxonomía nacional, ¿no? Porque efectivamente, pues el tener una taxonomía propia, pues es muy adecuado para las necesidades tal vez que teníamos, pero a nivel país era necesario poder definir internamente cuáles eran los tipos de proyectos que iban a ser, poder calificar como sostenibles. Y hoy por hoy, en esta primera etapa de desarrollo de la taxonomía sostenible de México, está completamente, o digamos, está enfocada prioritariamente en la mitigación de gases de efecto invernadero y ha definido pues algunos otros condiciones de no daño significativo y un componente muy importante transversal de género también que hay que tomar en cuenta. Entonces la taxonomía es muy completa, fue un esfuerzo muy grande, multisectorial y multiactores. Hubo participación de la iniciativa privada, de otras instancias de gobierno, de bancos privados, públicos. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy rico y desde FIRA, pues nosotros aportamos con el desarrollo de estas taxonomías, liderando las mesas de los sectores de agricultura, del sector forestal y de ganadería. Entonces, la verdad es que yendo un poco al 2018 y ahora lo que tenemos, si en el 2018 habíamos tenido este esfuerzo nacional, creo que nos habíamos ahorrado mucho trabajo. Y hoy por hoy la verdad es que este instrumento que tenemos en México es de muchísima ayuda para poder fijar una postura nacional de cuáles son las prioridades que pueden mejor obedecer al cumplimiento de nuestra NDC, de nuestra contribución nacionalmente determinada. Y la verdad es que la taxonomía de México hace un trabajo fabuloso en ese sentido. Muchísimas gracias a ambos por contextualizar el tema. Ahora me gustaría volver con María. María, ¿cómo fue el proceso de implementación de la medición del gasto público vinculado a la acción climática en Chile? Sí, a ver, nosotros empezamos con este tema también hace bastante y ahí un poco en línea con lo que decía Eric, sí, nosotros tenemos compromisos y objetivos como país. En el 2015, ya con nuestra primera NDC, establecimos ciertas metas y objetivos a los que queríamos llegar. Solía ser compromisos bastante ambiciosos. Pero todo alrededor de proyectos, ejecutar proyectos y cómo hacer el país más sostenible. Pero ahí nos empezamos a preguntar, bueno, pero efectivamente cuánto estamos gastando en estos compromisos. Lo que después se transformó ya en la NDC del 2020 directamente en un compromiso, que era avanzar hacia un marco fiscal de medición de gasto público en cambio climático. Y empezamos con nada, solamente con una idea de entender, bueno, cuánto está gastando el país, cómo se mide esto. Y ahí obviamente el apoyo de PNUD, con quien tuvimos una asistencia técnica justamente para armar este marco fiscal de medición de gasto climático, fue fundamental. Empezamos a hacer los primeros pilotos de medición, obviamente ex post, tratando de entender cuánto de lo que se iba a gasto climático, entendiendo que también hay una estructura de presupuesto que muchas veces nos facilita esta tarea. El presupuesto se divide, por ejemplo, en cuánto va a inversión, cuánto va en salarios, pero no hacia qué objetivo va. Entonces, a partir de ahí se desarrollaron ya los primeros casos de estudio en que se analizó, se desarrolló una metodología, se hizo un trabajo interministerial en que se invitó obviamente al Ministerio de Medio Ambiente, a la Dirección de Presupuesto, al mismo Hacienda, al Ministerio de Finanzas, al PNUD, al Ministerio de Desarrollo Social, que envía las iniciativas de inversión. Nos sentamos todos en una mesa, ahí obviamente muy importante esta visión más interministerial desde el lado expertise de cada uno. Nos sentamos en una mesa y definimos una metodología. Bueno, ¿cómo vamos a medir nosotros en Chile gasto público en cambio climático? Obviamente a partir de experiencias internacionales, de aprendizajes, y obviamente entender también nuevamente cómo se arma el presupuesto en esta nación. Y a partir de esa metodología ya se han elaborado conté nueve informes en los que se ha medido el gasto climático a partir de obviamente distintas fuentes de información. De hecho, la ley Marco de Cambio Climático que se promulgó en Chile en 2022 establece como obligación a la Dirección de Presupuestos, que depende del Ministerio de Hacienda, la obligación de reportar anualmente al Congreso cuánto es el gasto de inversión climática. Entonces ya en septiembre del año pasado se publicó el tercer informe de esta índole,
Ya obviamente el PNUD también facilitó con el apoyo de esta metodología ya establecer las capacidades al interior del ministerio con continuar con estas mediciones y que ahora incluso nos hemos puesto nuevos límites, entender por ejemplo cuánto es el gasto regional en cambio climático, entendiendo que todos los análisis previos que hemos hecho eran a nivel central. Bueno, en el gasto regional ocurre algo distinto, las prioridades son distintas, vemos que hay mayor gasto en mitigación que en el organismo central. Hay nuevas trabas porque también las plataformas que se utilizan para cuantificar el gasto son distintas, las normas que rigen también son distintas, entonces nos encontramos con nuevos desafíos y obviamente surgió la idea de, bueno, generar estos descriptores, estos marcadores de gasto climático, porque hasta ahora todo lo que se había hecho era análisis ex post del gasto y que obviamente es mucho más difícil ir nosotros a mirar todo el gasto, todas las inversiones, los proyectos que han habido durante el año y tratar de dilucidar si corresponden a climático o no climático, obviamente a partir de la información que se tiene en el proyecto. Entonces, bueno, surgió esta idea de generar estos descriptores que permitan al formulador de proyecto, una vez que él incorpora su proyecto a la cartera de proyectos, definitivamente marcar si, bueno, este proyecto sí corresponde a mitigación o adaptación o a mixto. Lo que obviamente esperamos que pueda facilitar mucho más la medición en los años posteriores. Estos descriptores a nivel central se incorporaron en junio de 2024, así que llevamos muy poquito con esta implementación. Obviamente hemos hecho un montón de capacitaciones a los distintos organismos y el descriptor a nivel regional, en una plataforma que se utiliza solamente por los gobiernos regionales, fue creado hace, te diría, 4 meses. Estamos todavía en el proceso de capacitación y de generar también todo el material de difusión para que puedan ser implementados correctamente. Pero eso un poco como surgió y hoy día sabemos que es necesario no solamente, y acá también lo quiero conectar con otro proyecto que hemos estado desarrollando, que en el fondo, ¿cuál es el objetivo que uno quiere cumplir cuando dice quiero medir el gasto climático? Es solamente saber, estamos gastando esto otro. Y obviamente la respuesta es no, sino que la respuesta es, bueno, ¿cómo alineamos eso que estamos gastando de mejor manera? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Y nosotros quisimos ir un poco más allá con la estrategia financiera de cambio climático en que costeamos los compromisos que tenía el país en materia climática. Entonces, agarramos la estrategia climática a largo plazo, analizamos todas sus metas y medidas, e hicimos un ejercicio de costeo. Entonces, con eso dijimos, bueno, efectivamente, cumplir nuestros objetivos climáticos que están contemplados en esta estrategia nos cuesta X cantidad de plata. Bueno, ¿cuánto estamos gastando? ¿Y cuál es la brecha que nos queda por cumplir? Y obviamente pues la brecha en qué sectores. Quizás efectivamente estamos gastando más en sectores que nuestro compromiso, o hay áreas que están con menos financiamiento. Entonces, ¿cómo hacemos esa asignación de financiamiento mucho más eficiente? Y el día es donde nos encontramos hoy, eso, tratando de obviamente tener esta brecha en mente, bueno, qué metas, qué medidas implementamos nosotros para poder cerrar esta brecha de financiamiento. Eh, y eso fue un poco la descripción breve de lo que hemos estado en gasto y ahora más costeo también de compromisos. Fantástico, muchísimas gracias. Ahora me gustaría volver con Eric. Eric, has comentado brevemente sobre el diseño de diferentes taxonomías y puedes elaborar un poco sobre el proceso de implementación de la taxonomía nacional y también las diferentes taxonomías de FIRA. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Eh, a ver, esta taxonomía sostenible en México lleva poquito menos, más o menos 2 años desde que se publicó. Eh, Como les decía, tiene componentes muy, pues muy enfocados realmente a asegurar que la contribución principal, que en este caso es mitigación de gases de efecto invernadero, esté pues muy bien delimitada. Y también un componente de no daño significativo. Y como les decía, también tiene aparte un componente de género. Entonces, si bien la hace una taxonomía muy completa, la verdad es que también es una taxonomía pues que se siente robusta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, y aquí tal vez nosotros jugamos un doble papel, ¿no? Porque si bien estuvimos en la parte de diseño, pues ahora también la tenemos que aplicar, ¿no? Y esto suele ser normalmente el reto de todas las taxonomías, ¿no? En este sentido, nosotros llevamos un proceso de implementación que te dirá que estamos alineados con la taxonomía en cuanto al tipo de proyectos que pide.
Y creo que esto es también un proceso en el que está todo el sector financiero involucrado más o menos de la misma forma, ¿no? Es relativamente sencillo, empezando, digamos, como por lo positivo, identificar el tipo de proyectos que pide la taxonomía, y creo que esa es una gran virtud, pero también la taxonomía pide que revises algunas prácticas que se realizan a nivel de parcela y también pide que puedas verificar algunas otras cuestiones de manejo de agua, de no uso de agroquímicos dañinos, en cuestiones de biodiversidad. Entonces, realmente el proceso ha sido retador de cómo desde el segundo piso, como somos nosotros, podemos influir en el sistema financiero para que adopten la taxonomía y nos puedan reportar a nosotros los datos. Al mismo tiempo que nosotros tenemos un proceso en el cual estamos tratando de obtener información eh, de los proyectos sin tener necesariamente que pasar por los intermediarios financieros. Entonces, para nosotros, el uso de tecnologías de información satelitales, este tipo de herramientas, nos han podido acercar muchísimo a lo que podemos verificar, digamos, haciéndolo de una manera costo efectiva. Por ejemplo, la taxonomía sostenible en México te pide no avance de la frontera agrícola y esto pues lo puede uno verificar muy fácilmente con datos geoespaciales. En FIRA ya pedimos, como parte de esta alineación, las georreferencias de todos los predios que financiamos y entonces, debido a eso, estamos en un proceso de poder integrar estos datos dentro de toda nuestra cartera de crédito para ver qué tenemos dentro y fuera de la frontera agrícola y así alinearnos un poco más en la implementación. Entonces, este, esta implementación está siendo gradual. Yo diría, tipos de proyectos, es fácil identificarlos, ¿no? De energía renovable, etcétera. Eh, Después hay otro tipo de información que se puede conseguir, por así decirlo, de manera muy costo efectiva, como decía, con tecnologías de información, datos satelitales, etcétera, que ese es el paso en el que vamos, por así decirlo. Y hay otro tipo de información, como el de género, como el verificación de agroquímicos, que sí tiene que ser parcela por parcela, en donde pues todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Entonces diría que dividiéndolo así en tercios, como lo he hecho, estamos cercanos al 66%, digamos, de la implementación, pero tendrá que ir siendo un proceso gradual, porque también el reto, no solo para FIRA, sino para todo el sector financiero en general, es poder tener también los cuadros, las competencias, las capacidades necesarias para poder checar todos estos temas, ¿no? Definitivamente no se trata solamente de dar un palomazo o de hacer un checklist pues que se pueda llenar, sino realmente comprender por qué están, en dónde están realmente como siendo los retos y poder ayudar a las empresas a transitar hacia un modelo más sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alineación está llevándose un poco de tiempo y también debo de mencionar que la Secretaría de Hacienda está liderando muchísimo los esfuerzos por dar a conocer la taxonomía, por ofrecer capacitación, el conocerla, e incluso ha creado un piloto en donde se hizo una evaluación muy buena, en donde, por ejemplo, se definió que la taxonomía sostenible de México estaba muy bien alineada con la taxonomía europea, por ejemplo. Se comunican bien, se hablan bien estas dos taxonomías y también pues definió algunos puntos en los cuales pues se podía trabajar más arduamente, recolectó digamos una primera ronda de experiencias y también pues constantemente están revisando los contenidos. También sé que ya se está trabajando para que el parámetro principal se expanda, no solamente a mitigación, sino también en otros temas como biodiversidad. Entonces, pues estamos ahí, ¿no? Tratando como de alcanzar y de integrar cada vez más a nuestras operaciones, no solamente en las emisiones temáticas, que tal vez es el que tiene el perfil más sencillo, sino también en todas nuestras operaciones. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos algunos programas de financiamiento especiales. Voy a mencionar uno como ejemplo, que se llama el Prosostenible, que lo que hace es ofrecer apoyos en tasa de interés y garantías adicionales a nuestros proyectos. Y lo que estamos haciendo justo este año es reformularlo para que se alinee muchísimo más con la taxonomía sostenible de México. Entonces, la verdad que está resultando un instrumento que ahora, aunque se tomará un tiempo todavía la implementación al 100%, está guiando los esfuerzos de hacia dónde estamos dirigiendo el financiamiento sostenible. Fantástico, muchísimas gracias, Eric.
y vamos a escuchar más sobre de las lecciones aprendidas, pero antes de pasar a la ronda final, María, ¿te gustaría agregar también sobre el proceso reciente del diseño de la taxonomía en Chile? Sí, gracias, Nevis. No, acá me gustaría un poco contar de dónde viene la taxonomía. La taxonomía surgió, como lo comenté anteriormente, justamente de un requerimiento del sector privado. Yo creo que eso también es algo que fortalece mucho la taxonomía y su, bueno, su posterior uso y la implementación en la que nos encontramos hoy día. Nosotros tenemos una mesa público-privada de finanzas verdes, en que participa, bueno, nosotros el Ministerio de Hacienda y distintas entidades del sector financiero y conglomerados, como la Asociación de Bancos, de financieras, de pensiones, etcétera. Y ahí obviamente se hace un trabajo en que nosotros buscamos apoyar el proceso de estas instituciones en alinearse con criterios sostenibles, ya sea con gestión de riesgos, con descarbonización de la cartera y otros. Y a partir de ahí es que surge esta incertidumbre del sector financiero en decirnos cómo nosotros somos capaces de identificar cuando viene algún inversionista a ofrecernos un proyecto, cómo nosotros somos capaces de identificar si esto es efectivamente sostenible o no sostenible. Entonces, no, ahí nos surgió el reto de, bueno, nosotros trabajemos en eso, tenemos una taxonomía. Y me gustaría también recalcar un poco el proceso que tuvo la taxonomía de Chile, que fue, yo creo que una gobernanza muy, muy, muy robusta. Cuando comenzó esta idea de armar una taxonomía, se armó un consejo, un comité preparativo que reunió a distintos expertos nacionales e internacionales y que hicieron todo un análisis del ecosistema chileno, de la actividad económica del país y de cómo se podría implementar y elaborar una taxonomía para el país. Este comité concluyó con una hoja de ruta que fue presentada al ministerio y el ministerio dijo, ok, hagámosla. Y a partir de esto se trabajó una estructura de gobernanza que está el comité directivo, el comité consultivo y el comité técnico. Entonces, obviamente, el objetivo de esto es que fuese una herramienta súper técnica, que no éramos nosotros los que trabajamos en el Estado quienes definiéramos los criterios, sino que los expertos técnicos por cada una de estas áreas económicas quienes fueran eh, definiendo cuáles eran los criterios que se iban a utilizar. Y que esto además se abrió al público. O sea, quien quisiera podía unirse a esto a los grupos consultivos técnicos que pudieran apoyar y elaborar estos criterios para cada una de las actividades. Además, contó con un chairperson para cada actividad, que en el fondo era un líder también, líder experto en temas de cómo puedes incorporar la taxonomía a cada una de estas actividades. Entonces, eso, me gustaría un poco destacar la índole participativa y con una gobernanza súper fuerte que tuvo y que venía también del sector privado, le creemos que le da mucho más robustez. Hoy día nos encontramos en un proceso de implementación, capacitando mucho al sector privado, financiero, productivo, obviamente el sector público también, en lo que es la taxonomía, cómo se puede utilizar. También nos encontramos hoy día en un momento en que si bien esta taxonomía de hoy no es vinculante, es voluntaria, obviamente nos gustaría que a futuro esto tuviese algún aspecto más vinculante. Entonces estamos trabajando en distintas consultorías. Una, por ejemplo, es que estamos haciendo un mapeo de todas las normativas, leyes, políticas que existen en el país, para las cuales la taxonomía pudiese ser hoy día un aporte, cosa de que poder ir viendo cómo se podría llegar a implementar en esas políticas. Y también, obviamente, consultoría en apoyar al sector financiero, en entender qué necesitaría un banco o una institución financiera para poder empezar a implementar la taxonomía, entendiendo que requiere muchas veces de cambio de procesos internos, de solicitar información distinta, entender información distinta. Eso es lo que nos encontramos hoy y creemos que ha sido un gran avance para el país poder contar con este documento que sirva obviamente para la línea de financiamiento, hacia donde sí tiene que ir el financiamiento. Perfecto. Ustedes han destacado la importancia de capacitar sobre varios temas y en la tercera ronda me gustaría pasar a diferentes preguntas enfocadas en las lecciones aprendidas y el impacto.
Entonces, Eric, comenzando contigo, ¿qué lecciones aprendidas podrías destacar de sus experiencias en México y cuál ha sido el impacto en el país? Gracias. Claro, con mucho gusto. Yo ya en la pregunta pasada ya empezaba como a abordar un poco y me contuve. Pero, a ver, yo creo que la verdad el proceso de la implementación es lo que más nos ha dejado obviamente una enseñanza, aunque el proceso de diseño también. En el proceso de diseño yo destacaría dos puntos principalmente. El primero que es muy importante que en el diseño de taxonomías pues estén todos los actores representados, ¿no? Definitivamente a veces es muy fácil tener esta ceguera de taller o esta visión de túnel solamente sobre los objetivos o prioridades que uno tiene y que pues podrían ser o no estar alineados con los objetivos de otros actores relevantes, ¿no? Y en la medida en que se saque una taxonomía más consensuada, pues puede ser realmente una taxonomía más exitosa. Otro aspecto importante a considerar y que nosotros, bueno, ya lo sabíamos, pero lo aprendemos es, como tuvimos este doble papel, ¿no? Obviamente somos somos una institución que tanto participamos un poco en el diseño y tenemos mucho que ver con la implementación. Entonces, digamos que esto genera mucha empatía en el sentido de, pues lo que escribes sabes que lo vas a tener que cumplir. Entonces, justamente esta empatía y este comprender la realidad del entorno que hay allá afuera es muy importante para lograr balancear lo que está escrito con la realidad que te vas a encontrar allá afuera para que realmente sea aplicable, ¿no? Muchas veces vemos criterios que uno dice, oye, pero es que esto simplemente no es posible cumplirlo en este momento, tal vez es el ideal, pero no es posible cumplirlo en este momento. Entonces hay que sacar una visión bien balanceada al respecto de lo que sea factible en este momento, porque tampoco se trata de desincentivar un proceso o el mercado, ¿no? Desde luego siendo pues muy robustos y creíbles en lo que pongamos. Ahora, también ya dentro de la implementación, estamos viendo que sí resulta tal vez, o te debería llamar un proceso diferenciado cuando son pequeños y medianos productores, en el caso de nosotros, o pequeñas y medianas empresas, a cuando son megaproyectos, ¿no? Realmente el nivel de exigencia y el costo que tiene monitorear a unos y otros es muy distinto. Y sí creemos que en estos esfuerzos que hemos intentado hacer, es un punto que sí podría ayudar muchísimo a la implementación. En nuestro caso, estamos hablando de cientos de productores por cada una de las emisiones temáticas que hacemos y miles de productores que tenemos en nuestra cartera. Entonces, es muy, muy difícil realmente el bajar a nivel de proyecto por proyecto la verificación de todos los puntos que se piden en la taxonomía. Necesitamos crear soluciones, pues digamos, de manera agregada. No dirías, o sea, no diría bajar el nivel del requisito, sino buscar la manera de cómo lo podemos hacer para llegar por grupo, para poderlo hacer de una manera, y creo que aquí la palabra es costo efectiva, porque estas taxonomías, normalmente una de las desventajas que suelen poner, por así decirlo, es que tenemos que alinear los porqués, cuál es el interés, cuáles son los incentivos que vamos a tener los actores que le vamos a aplicar. Y ese incentivo se ve pues muy disminuido cuando de repente el costo se eleva demasiado para poder monitorear las cuestiones que estamos queriendo. Entonces, el hacer parámetros que sean costo efectivos es muy importante y en este sentido, ya lo dibujaba un poco en mi respuesta anterior, el utilizar tecnologías de información, datos satelitales, es una herramienta muy valiosa que la verdad nos ha acercado muchísimo la posibilidad de checar todas estas cuestiones de manera pues casi en tiempo real o inmediata y pudiendo tener un muy buen control, ¿no? Entonces, a manera de resumen, diría que esas son como las lecciones que hemos aprendido y estamos pues todavía aprendiendo y en la transición hacia la aplicación de esta taxonomía. Muchísimas gracias, Eric. Ahora, volviendo contigo, María, me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Qué lecciones aprendidas podrías destacar de sus experiencias en Chile y cuál ha sido el impacto en su país? Gracias. Sí, acá me gustaría quizás dividirlo un poco en experiencias o lecciones más a nivel general, quizás en el ámbito de las finanzas sostenibles. Eh, y es que, por ejemplo, aplicándolo al caso de gasto público en cambio climático, eh, esta frase famosa de lo perfecto es enemigo de lo bueno,
en que obviamente nunca vamos a tener toda la información que quisiéramos tener, entendiendo que hay muchas bases de información distintas, que los criterios que se aplican para cada una son distintas, pero el empezar a medir para nosotros fue muy importante. Empezar con lo que tuviéramos, empezar con algunos pilotos pequeños y en el camino se irá perfeccionando, se irá mejorando la metodología, se irá alcanzando nuevas bases de información, pero creemos que empezar es muy importante y no tratar de llegar a un producto perfecto, sino que con alguno mínimo viable es suficiente cuando sobre todo queremos instalar política pública a nivel de Estado. Y después ya más pensando en la taxonomía y un poco también lo que comenta Eric, creo que nuestro desafío, quizás aprendizaje, ha sido la implementación. Hoy día con la taxonomía ya publicada, nos encontramos con algunas barreras como por ejemplo quién mide, quién supervisa, porque hoy día, dado que es una herramienta voluntaria, es la empresa misma la que se hace un test de una autoevaluación de la alineación de su empresa a la taxonomía, bueno, quién hoy día verifica eso, quiénes van a ser a futuro los que van a estar midiendo, si es que va a dejar de ser una autoevaluación. Son interrogantes que hoy día todavía no estamos haciendo. Realmente esperamos que para cuando esto pueda ser más normativo, una política pública ya esté bien resuelto. Pero creo que va también un poco de la línea con lo que comenté anteriormente, que si uno quizás tuviese las respuestas al inicio no comenzaría nunca a avanzar. Hoy día estamos poniendo la taxonomía a disposición de empresas, instituciones financieras para que la conozcan, la mastiquen un poco, jueguen con ella y ir un poco avanzando de la mano, que es lo que nos ha pasado con muchas instituciones, en que vamos aprendiendo juntos y yo creo que si es que uno espera hasta tener lo perfecto, nunca va a generar esa alineación, sobre todo con el sector privado, de que vaya conociendo la herramienta si es que queremos avanzar hacia algo normativo. Eh, eso yo creo que sería un poco lo principal que me gustaría comentarles. Muchísimas gracias a ambos para compartir sus experiencias y para el PNUD es también muy importante compartir sus experiencias, lecciones aprendidas y continuar nuestro apoyo en sus países y también apoyar a distintos países de la región para que se adapten también modelos similares. Ahora me gustaría pasar la palabra a Grecia para ver si hay preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nergis, por este espacio. Y sí, hemos recogido algunas preguntas para Eric y también para María Ignacia. Tenemos una primera pregunta acá que está dirigida para Eric y es una pregunta sobre FIRA. Acá nos hacen esta consulta. ¿Han estimado cuánto podría costar en porcentaje si llegan a realizar un análisis crédito por crédito? Fíjate, no lo hemos realizado. A ver, es que sí y no. En primer lugar, realmente el problema de ir crédito por crédito para nosotros, aparte de que entendemos que el costo y el acceso, porque hablando del medio rural, pues muchas veces no es tan fácil llegar a las comunidades, es que simplemente por nuestro mandato y nuestra actuación de segundo piso no lo podemos hacer, ¿no? O sea, no tenemos ese mandato, esa capacidad. Entonces, lo que significa es que nosotros tendríamos que pedírselo a todos nuestros intermediarios financieros. eh, y entonces ahí es donde ellos te dicen, bueno, pero ¿cuál es el incentivo? ¿No? Ahora sí que yo que me gano. Y un poco ahí de repente la respuesta, a menos que haya algún programa especial o particular, pues a lo mejor no suele ser muy alentadora. Entonces, realmente no tienen ese incentivo. María Ignacia mencionaba algo muy importante y es que de momento las taxonomías son voluntarias. Entonces, pues realmente el incentivo, ahora la zanahoria que le muestres, pues lo es todo. Nosotros lo trabajamos un poco tratando de ofrecer pues mejores condiciones financieras, pero aún así pues no alcanza realmente a veces a ser pues suficiente, ¿no? Porque esas condiciones financieras pues, realmente están más enfocadas a que sean para el productor, a quien está realmente haciendo la acción de mitigación en este caso, y tal vez no tanto al intermediario financiero, que en este caso es quien tendría que afrontar ese costo, ¿no? Si esto le sumamos pues la dinámica en donde pues existe una falta de financiamiento al sector agroalimentario en el país y será pues la misma problemática en varios países de nuestra región, pues obviamente lo que menos quiere uno es desincentivar, ¿no? O sea, si tú metes una regulación, digamos, unilateral, decir, bueno, ahí me tienes que reportar esto en todos,
pues siempre existe el peligro de desincentivar los flujos financieros hacia donde estás queriendo llegar, ¿no? Entonces, se tiene que tener por eso un muy fino balance y como decía, más bien la parte del sí es que hemos explorado en cómo adquirir información, como te decía, por medios satelitales, por ejemplo, que los costos no suelen ser, digo, ya a nivel institucional no son muy caros, no es un porcentaje elevado de nuestras operaciones, es algo que se puede hacer y que sí nos dan la posibilidad de poder monitorear, como decía en el ejemplo, pues que no estés dentro bueno, que estés dentro de la frontera agrícola, que no estés en un área natural protegida, a lo mejor en algún corredor de biodiversidad, que el tipo de proyectos a los cuales estamos orientando nuestros recursos sean adecuados, etcétera. Más bien le estamos aportando como por ese tipo de tecnologías en lo que se puede ir creando esta base y esta necesidad y esta regulación que sí entonces obliga a recabar esa información a los intermediarios financieros. Y mientras tanto, pues nosotros estamos con acciones también para acompañar si necesitan apoyo para hacer esa transición. Comúnmente entablamos diálogo con ellos pues para ver cómo podemos abordar este tipo de problemáticas, pero en general, y resumiendo, pues no podemos llegarle nosotros crédito por crédito y más bien hemos estado pues intentando por medios digitales, por así decirlo, y tecnologías de información y es lo que más nos ha funcionado. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias. Esperamos que también esta respuesta haya quedado ok. Y tenemos una pregunta para María Ignacia. ¿Cómo es la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y los demás ministerios para el monitoreo y verificación técnico? ¿Quién es el responsable final de certificar el cumplimiento de indicadores ligados a sus metas de mitigación o adaptación? Gracias. Ahí no me quedó tan claro si era en el uso de la taxonomía en general. Respondiendo para el caso de la taxonomía, hoy día, como comenté, la elaboración de la taxonomía fue un trabajo colaborativo interministerial, pero hoy día la taxonomía es, la que es voluntaria, se aplica directamente, cada empresa la aplica, y ahí es donde hoy día tenemos los mayores dudas o desafíos de cómo se verifica esto. Hoy día no está claro y probablemente va a ir dependiendo del instrumento al que se aplique la taxonomía. Si es que van a haber, por ejemplo, consultoras especializadas que se certifiquen en, en valorizar la taxonomía, bueno, quizás va a ser ese el camino, o si se aplica alguna política pública va a ser otro. Hoy día, lamentablemente, no tenemos cómo verificarlo, algo en lo que estamos trabajando todavía, pero sí creemos que van a ser distintos verificadores dependiendo del uso que tenga la taxonomía. Perfecto, María Ignacia, muchas gracias. Y bueno, quería agradecer nuevamente a nuestros dos expositores del día de hoy que nos han acompañado en esta última sesión. Han sido temas bastante interesantes acerca de taxonomías. Y para poder cerrar este espacio, me gustaría abrir el micrófono para Rocío y que nos pueda dar estas ideas generales y conclusiones de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Rocío. Sí. Hola a todos, hola, gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, qué bueno. Yo me he quedado, digamos, he acompañado este espacio las últimas 6 sesiones, todas las sesiones en realidad. Y más allá de enfocarme en lo que Eric y María Ignacia habían dicho específico de las experiencias de sus países, también en vez de eso quería, que ha sido la práctica, digamos, hablar de las experiencias que traíamos para cada una de estas sesiones. En realidad quería sacar algunas de las ideas que había mencionado María Ignacia y Eric y traspolarlas a las 6 sesiones que hemos tenido, ¿no? Porque muchas de sus intervenciones han sido claves para hacer este conflicto. Entonces, quisiera empezar en realidad señalando algo que dice María Ignacia en su primera intervención sobre la importancia de crear estos marcos habilitantes. En realidad ella mencionaba que el privado había ido a buscarlos. Entonces, la importancia de crear estos marcos habilitantes, estos espacios que el gobierno tiene que proveer para que efectivamente otras actividades o acciones específicas se desencadenen, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, en la primera sesión, las estrategias nacionales de financiamiento climático que proveen este marco.
En segundo lugar, hemos visto instrumentos basados en resultados que también, para los que también se necesita una acción específica del sector público, no privado, perdón, público, para generar, para determinar cuáles son los resultados y tener un proceso de verificación a nivel nacional, ¿no? Y de ahí también la importancia de la información en la que hacía hincapié en las últimas intervenciones. Hemos hablado también de blended finance y de bonos y de incentivos a la inversión privada, ¿no? Y en todos estos es fundamental la intervención del Estado generando marcos habilitantes a través de las taxonomías, por ejemplo, de la generación de garantías, a través de la generación de marcos regulatorios específicos, la generación de incentivos para apalancamiento del sector privado. Perdón, me dio un poco de ruido en alrededor. Me fui a mi casa porque hay una construcción al lado y ahora hay una construcción al lado de aquí. ¿No? Entonces, es la importancia de qué instrumentos o qué incentivos genera el sector público para que el sector privado pueda invertir. Y esto es clave porque muchos de los instrumentos que hemos trabajado están enfocados en apalancar recursos del sector privado, porque sabemos que es desde el sector privado desde donde tenemos que conseguir la mayor cantidad de recursos para la lucha contra el cambio climático. Sabemos que el sector público, la cooperación, son instrumentos, son mecanismos que nos permiten apalancar fondos del sector privado, que es desde donde está el grueso, ¿no? Y en particular, entonces, llego ya no al rol del sector público, del que hablaba María Ignacia y Eric, sino del sector privado, ¿no? Y la importancia de que es de tener estas taxonomías para darles nuevamente un marco más claro sobre qué es inversión sostenible en el sector pesca y acuicultura, que era la última que FIRA estaba preparando, pero también en qué tipo de bonos podemos, digamos, desarrollar, qué tipo de inversiones pueden ser consideradas realmente verdes y no greenwashing, ¿no? Estos marcos provistos por los gobiernos centrales o los gobiernos nacionales son fundamentales para gatillar estos instrumentos y las taxonomías son uno de los elementos que los gobiernos deben desarrollar para darles estas garantías al sector privado y garantizar que efectivamente las acciones que están implementando son verdaderamente sostenibles y contribuyen a un marco nacional y a objetivos nacionales determinados a partir de los acuerdos de biodiversidad o el Acuerdo de París o los objetivos de desarrollo sostenible. No tienen que responder a un marco nacional y a un conjunto de objetivos nacionales. Entonces, en esta línea, esta sesión ha sido particularmente importante, creo yo, porque nos ha hablado en particular del rol del Estado para generar este tipo de garantías en el sector privado para que puedan invertir con miras a estos resultados. Entonces, yo les agradezco mucho, María Ignacia y Eric, por darnos este espacio y estos insumos para cerrar estas 6 sesiones, enmarcándonos nuevamente en los distintos tipos de roles que tenemos que identificar en los agentes que están invirtiendo en la reducción del cambio climático. Muchas gracias, Rocío, por estas palabras de conclusión. Y bueno, nuevamente agradecer a nuestros expositores, a todos los participantes que también nos llevan acompañando durante estas 6 sesiones. En cada uno de estos eventos que hemos tenido también la oportunidad de escuchar estas experiencias y creo que lo más importante también, las lecciones aprendidas que nos permiten identificar nuevas oportunidades de réplica de los instrumentos de financiamiento verde. Sin antes cerrar, o antes de cerrar esta sesión, también me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas, tanto desde YouTube y también las plataformas de PNUD, donde se está compartiendo la sesión. Y comentarles que próximamente estaremos en contacto con ustedes para poder invitarlos y en el momento que hagamos la presentación de todos los casos de éxito, que este material es un material muy importante, también bastante interesante, que va a estar disponible para todas las personas interesadas y también estas sesiones que están grabadas tanto en español como en inglés en las plataformas de Let's Lack en YouTube. Igual
Nuevamente, muchas gracias y esperamos verlos pronto. Gracias, hasta luego. Muchas Marisol, gracias. hasta luego. Gracias, María Ignacia. Gracias, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.